Que nada, pues quiero agradecerle al Padre Pro el que nos haya aceptado tener este tiempo para platicar con todos nosotros. Agradezco también la presencia de todos los presentes. Considero que va a ser una charla que nos deje mucho que pensar y espero que más por hacer. Y pues caray, creo que el tema es un tema importantísimo porque forma parte de una historia que pues en la escuela la tuvimos como velada, como muy diluida por pues, muchas razones políticas y de manejo. Eh, Sin embargo, lo que creo que vamos a escuchar pues es unos testimonios de vida cristiana muy valiosos, muy profundos, muy sinceros y sobre todo el, creo que lo que más aporta dentro de esto pues es el conocimiento íntimo familiar de todo lo que sucedió dentro de la persecución religiosa, pues que muchos, digamos, quizás en familia, pues de alguna manera nos tocó un rebote de esto, pero la entrega completa, la entrega total que aporta la familia Pro a lo que es esta persecución religiosa en México, y recuerdo que pues ayer celebrábamos a 23 mártires mexicanos más de la misma época, y digamos, esos son pues parte de los reconocidos, pero hay una gran cantidad de gente que participó, que no se dejó callar en su religión, en su ejemplo de vida, y que creo que debemos estar todos muy agradecidos de esos ejemplos, porque es lo que nosotros debemos de tomar para seguir adelante en la nuestra. El Padre Pro es una gente que pues conocí hace ya algunos años, extraordinario expositor, un gran teólogo, un gran amigo, y pues conoce el tema, pues ahora sí que de sangre, ¿no? No quiero marcar más cosas, sino realmente darle las gracias, Padre, y decirle que pues estamos atentos a todo lo que nos quiera decir. Muy bien, Adelante. bueno, pues te agradezco mucho, José Ramón. Bueno, la verdad es que siempre la oportunidad de hablar del Padre Pro y de sus hermanos, pues es algo que agradezco. Como ya decías, pues de sangre en la familia, ¿no? Pues digo, pues es una historia en cierto sentido, podría decir, personal. Le decía a José Ramón desde el principio que, bueno, pues independientemente del formato que ustedes tengan, y quiero respetarlo, yo tenía la idea de que fuera una especie de tertulia, ¿no? Cuando me dijiste, oiga, padre, pues queremos una plática, bueno, pues muy bien, entendía que eran los del centro, ¿no? Luego parece que se abre a más gente, ¿no? Pero bueno, pues eso, una tertulia, una plática en la que pues si hay intervenciones, yo le decía a José Ramón con mucho gusto, entiendo que luego el Zoom puede dificultar que intervengan todos, ¿no? Pues porque si intervienen todos es muy complicado, pero insisto, bienvenidas todas las intervenciones. Y como venía diciendo, pues sí es una cosa como muy personal y muy familiar. Yo iré contando cosas más o menos como me vengan, que también quiero que sean amables y afables, más que una clase de historia, aunque también hablaré de hechos históricos, ¿no? Y empezando por esto de que es una cuestión pues bastante familiar, aunque lo anticipo y me adelanto, en la cárcel, para ser fusilados, primero como presos, no se sabía cuál iba a ser su fin, y luego para ser fusilados estaban tres hermanos Pro. Miguel Agustín, el sacerdote, Humberto, su hermano, en orden cronológico aparece primero Miguel Agustín, luego más joven Humberto, que si no me equivoco tendría 24 años, por ahí, y
Roberto, que tenía 21 años. De milagro, y porque Dios nuestro Señor lo quiso de ese modo, el día del fusilamiento fusilan a Miguel Agustín y a Humberto. Cuando va a tener lugar la ejecución de Roberto, el tercer hermano, el más joven, se detienen las ejecuciones. Curiosamente, misteriosamente. Puedo entrar en detalle más adelante. Bueno, pues a Roberto no lo matan. Unos días después sale. Su hermana Ana, que había ido a visitar a los tres hermanos los días previos, pues le da un gran abrazo. Ustedes se podrán imaginar, Roberto, qué bueno que no moriste. Él, con el trauma de haber visto las ejecuciones, porque las vio desde los sótanos de la inspección de policía, se podía ver la ejecución y ve a su hermano, ¿no?, morir abriendo los brazos en cruz, ve a su otro hermano morir. Me anticipo, pero bueno, o sea, estoy hablando en plan amable, o sea, con amigos. Pocos minutos antes de la ejecución, baja el general Klus, pregunta por el padre, le dice que va a salir. Roberto, que está en la celda junto con Miguel Agustín, cree que los van a liberar en ese momento y le dice, bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y el padre, que tenía un poco más visión de la jugada, dice, no, 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 o sea, no nos vamos, o sea, esto es el fin, esto es el fin. Había habido mucho movimiento en la inspección de policía, mucha gente, ellos oían un trasiego muy especial. Llegaron muchos políticos, llegaron muchos periodistas. A su hermana Ana, que los había visitado el día anterior, no la dejaron entrar esa mañana. Y bueno, pues le dice a su hermano, no, no, o sea, esto es el fin. Y les dice a su hermano, que está en la celda, y a los de la otra celda, que son su otro hermano, Humberto, Luis Segura Vilchis, Juan Tirado Arias, que ahora explicaré de quiénes se tratan, pues les dice, arrepiéntanse, les doy la absolución y nos vemos en el cielo. Pues tremenda despedida, ¿no? Entonces sale efectivamente el padre, le dicen que se ponga el saco, Roberto le ayuda a ponerse la chaqueta, ¿no? Sale, e insisto, Roberto ve las ejecuciones desde los sótanos de la inspección de policía. Él queda vivo, como decía. Tiempo después lo expatrian, sale del país, regresa y él es mi abuelo. Roberto Pro es mi abuelo. Y mi abuela, en distintas ocasiones, le dijo, Roberto, eso que sabes, eso que viste, eso que solo tú conoces de primera mano, es historia de México, tienes que escribirlo. Él no pudo superar el trauma, ¿no? O sea, fue una cosa, pues eso, superior a sus fuerzas. Habían muerto sus dos hermanos, ¿no? Y le dijo, mira, pues puede ser historia y lo que quieras, pero pues fueron mis hermanos, ¿no? Fueron mis hermanos. O sea, él no podía regresar a ese momento o a esos días. Concretamente, cuando, decía yo, salió de la cárcel, abrazó a su hermana le dijo, Roberto, qué bueno que estás aquí. Él, con shock y con tristeza, dijo, pues la verdad es que no fui digno de morir como mis hermanos. Bueno, esto lo cuento por ahí en un libro que escribí en un momento, daré detalles, pero bueno, pues eso es un poco el principio de la historia en la familia, digamos, ¿no? Luego él se casa, como digo, pues es mi abuelo, muere muy joven,
cuando mi papá tendría unos 5 años o así, de manera que luego me preguntan, padre, ¿y usted conoció a su abuelo? Pues no. Sí me tocó enterrar ya como sacerdote a mis 2 abuelas, pero pues a mi abuelo por parte de mi padre, o sea, a Roberto, no me tocó conocerlo, ¿no? Bien, pues eso es parte de la historia de México y es parte de algo que hemos visto en la familia, pues eso, desde que tengo yo memoria, mi papá contaba pues en charlas de sobremesa, unos invitados a otros, distintos detalles acerca de pues, la vida y la muerte del padre Pro y de Humberto. No quiero dejarlo de lado porque el mismo Roberto decía, pues es que mis hermanos murieron como mártires. Al padre se le ha dado el título de mártir. A Humberto, curiosamente, no. No se ha hecho su proceso. Pero, bueno, una de las cosas que también subrayaba mucho mi papá cuando platicaba de esto es que tanto Humberto como Miguel Agustín, su hermano, fueron mártires. Al día siguiente a la ejecución, eh, tiene lugar un arremolinarse de una muchedumbre imponente fuera de la casa de los Pro, porque después de la ejecución va su papá, mi bisabuelo, a recoger los cuerpos, se los llevan a la casa, ahí los velan, tienen 2 cuerpos, Humberto y Miguel Agustín, los velan, llega alguno que otro sacerdote jesuita que celebra misa pues hacia las 5 o 6 de la mañana, por entonces solo se podían celebrar misas en las casas, clandestinamente. Esto, aunque fue en una casa, no fue clandestino ni de lejos, porque afuera, insisto, había una multitud imponente. Cuando abren las puertas para llevarse a los cadáveres al cementerio, la gente, no había paso, ¿no? La gente empieza a gritar, abran paso a los mártires de Cristo Rey. Abran paso a los mártires. Y tiene lugar un sepelio muy impresionante, porque se dice que pues, más de 5, más de 10, más de 15,000 personas siguieron esos 2 ataúdes, por todo constituyentes, hasta el cementerio, ¿no? Bien, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Que pues el antes se explica dentro de la historia de nuestro país, ¿no? Como decías en tu introducción, hay una serie de cosas que estudiamos, pero en plan bastante velado. Cuando pasamos, y eso fue más que nada pues, por la primaria prácticamente, ¿no? Te explican que si los presidentes de México y lo que fuera, yo no sé si ustedes se acordarán, pero fue presidente Obregón y después fue presidente Calles. En 1917, y aquí es donde hago un poco de historia de México, en 1917 se reformaron algunos artículos de la Constitución. Algunos estudios posteriores, y me estoy refiriendo a los años 80, han comprobado que en esas revisiones de la Constitución, porque no sé si estén familiarizados con el sistema, pero el sistema es que se juntan todos los constituyentes, revisan toda la redacción de los artículos, la pasan a un equipo de peritos y ese equipo de peritos la regresa a los constituyentes. Ellos revisan las enmiendas, se vuelve a regresar al equipo de peritos y así se va para adelante y para atrás hasta que se aprueba del todo cada uno de los artículos. Entiendo que en la mente, y eso dicen estos estudios, entiendo que en la mente de los constituyentes no estaba incluir unos cuantos artículos tremendamente anticristianos, anticatólicos. Que la religión, que la educación debe de ser laica en un país
pues de más del 95% de católicos, que el sacerdote no tiene ni voz de voto, que no tiene personalidad, que no tiene derecho a ser votado ni votar, ¿no? Que si utiliza el traje talar, es decir, la sotana en la calle, se le puede multar. Esto hace 100 años, hace 100 años, o sea, no había el ambiente secularizado o laicista en el que vivimos hoy en día. En ningún otro país del mundo se le prohibía al sacerdote ir con sotana, o sea, era una cosa inusitada. Bueno, se introducen esos artículos en 1917 y en ese momento no pasa prácticamente nada. Lo que pasa es que las bases estaban sentadas para que tarde o temprano cualquier dirigente, gobernante, presidente, se valiera de esos artículos para atacar a la Iglesia. Bueno, pues en 1917, insisto, queda la Constitución. Para refrescar la memoria de algunos, en 1920 Obregón es elegido presidente. A propósito, hay que decir que a raíz de la Revolución Francesa, las ideas de los iluminados famosos, las ideas racionalistas, a raíz de aquello quedó una especie de simiente anticlerical, anticatólica, laica, secularista, no solo en Francia, sino también en prácticamente todos los países de Latinoamérica y otros países de Europa. Esa guerra de revolución de Francia da origen a las guerras de independencia de los países americanos. Da origen, propicia, en fin, que son alrededor del 1810, en torno a esa época. A partir de entonces, quedan un poco en la cabeza de muchas personas dos grandes ideas, o se dividen las poblaciones en dos grandes grupos, liberales y conservadores. Y en torno a eso es no solo nuestra independencia, sino, podríamos decir, prácticamente toda nuestra historia política. Gira en torno a ideas liberales e ideas conservadoras. Bien, esas ideas liberales o la gente de corte liberal, pues desafortunadamente es anticristiana, anticatólica, y si bien en muchas ocasiones no se manifestaron abiertamente, sí es cierto que esas personas pues tenían esa predisposición. Insisto, por más que en México prácticamente todo el mundo fuera bautizado, porque Obregón y Calles fueron bautizados. Hay unas fotografías por ahí famosas de la primera comunión de alguno de los hijos de Obregón y de Calles, ¿no? Y bien, bueno, esto para decir que Obregón tenía esas ideas liberales. Bien, pues entra a gobernar en 1920 con cierta frialdad hacia la Iglesia, algo que es común también con Calles. Lo que pasa es que no se desatan las cosas, no detonan como detonarían en el siguiente periodo presidencial. Entonces, el periodo presidencial era de 4 años, de manera que Obregón gobierna desde el 20 al 24. A finales del 24, pues está, o del 23, del 23, está Calles haciendo su campaña presidencial, queda como presidente electo y unos años después se empiezan a complicar las cosas en su periodo presidencial. Desde el punto de vista liberal, pues las ideas anticatólicas o anticristianas están ahí, digamos, como flotando en el aire. Desde el punto de vista político, Obregón quiere ser reelegido. No estaba aprobada la reelección. Si se acuerdan, sonaba el sufragio efectivo, no reelección. Lo que pasa es que se tenía que modificar algún artículo
para que Obregón se pudiera reelegir. Algunos de ustedes conocieron al licenciado Pacheco, después el padre Pacheco, Alberto Pacheco, muy conocedor de la historia. En alguna ocasión yo le oí en una tertulia, si se quiere, minimizando los hechos o no dándole tal vez la seriedad histórica al tema que requería. Pero bueno, resumiendo, decía que durante la época de la Revolución en México se dejaron venir desde el norte 3 generales. Los 3, según decía Pacheco, se propusieron ser presidentes. No podían, pues eso, dividirse el poder. Dijeron, bueno, primero tú eres presidente, luego tú y luego tú. Viajando desde el norte del país, el noroeste del país, a caballo, pues imagínense ustedes, así lo decía Pacheco, cuánto tiempo hay para pensar. Y la verdad es que, pues, a más de uno se le ocurrió, 3 somos muchos. Entonces a uno lo llenaron de plomo, lo dejaron por ahí, y los otros 2 siguieron su viaje. Los otros 2, ya con el nuevo plan, se podían turnar la presidencia. Los 2 que quedan son Obregón y Calles. El tercero era un Huerta o de la Huerta, no me acuerdo. Bueno, así lo explicaba Pacheco, ¿no? De manera que efectivamente Obregón se convierte en presidente del 20 al 24, Calles del 24 al 28. Durante el periodo de Calles, como venía diciendo, a Calles se le complican las cosas. Obregón quiere ser presidente, se quiere reelegir, tienen que cambiar la Constitución. Pero además, dentro del partido de Calles, había más de uno que quería ser presidente. No sé si se acordarán, tuvo lugar un suceso político muy especial en la vida de nuestro país, cuando el presidente era del PRI y no había otra opción más que el PRI, hace pues 40 años o así. Entonces el PRI decía quién era su candidato para las próximas elecciones y ese candidato quedaba de presidente y así sucesivamente. Fueron a tal grado las cosas que en una ocasión, como no había pues algún otro partido significativo, como no había, digamos, oposición, curiosamente, a mí se me hizo una movida rarísima, el PRI dijo, aquí están nuestros precandidatos. ¿Y para qué le dicen al país quiénes son sus precandidatos si eso es una cosa interna del partido? Bueno, pues estos son nuestros precandidatos. Me parece que eran 5, no sé si 6. Creo que eran 6. Aquí están nuestros precandidatos. ¿Qué? O sea, tú elige a uno y ese que se lance a hacer campaña contra los partidos que se le oponen. Lo que pasa es que de los 6 candidatos que había, hubo un séptimo y dijo, oye, no, pues yo también quiero estar ahí con los 7. Digo, sí, entre los 7. No, pues es que tú no vas a estar. Ah, sí, pues yo me voy. Y dividió esa movida del partido, dividió enteramente al partido, porque se dividió no solo en 6, sino en 7. O sea, las facciones del partido se dividieron en 7 ramas, ¿no? Estoy hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, concretamente. En fin, ¿qué pasa? Regreso al 1920. A Calles le sucede que Obregón, dentro de su partido, quiere ser presidente. Morones, dentro de su partido, quiere ser presidente. Me parece que hubo más facciones. Y, por si fuera poco, pues estaba cobrando fuerza la oposición por lo mismo que decía hace un momento, ¿no? La gente no quería candidatos liberales y no queriendo candidatos liberales,
se postulan o se perfilan para la presidencia un señor general Francisco Serrano y otro general Arnulfo Gómez. Esos nombres son interesantes porque cuando Obregón consigue que se cambie el artículo de manera que él pueda ser reelegido, entonces él entra en la carrera presidencial, tiene que vencer a Morones, tiene que vencer a Serrano y tiene que vencer a Arnulfo Gómez. Claro, se le están complicando las cosas. Eso es, insisto, dentro del ambiente político del país. Calles, un poco más, creo yo, tendencioso, más radical que Obregón. Obregón, para el caso, ya había tenido una serie de torpedos submarinos, por llamarlos de alguna manera, contra la Iglesia Católica. Un día se tomó la Catedral de Morelia, se mataron algunos católicos por ahí, se puso una bomba en la Basílica de la Ciudad de México. Yo creo que ese será pues, un tema conocido de todo el mundo, ¿no? Cuando uno va a la Basílica, ahí está el crucifijo totalmente doblado a raíz del bombazo aquel, ¿no? Que la imagen de la Virgen permaneció intacta. Eso fue, si no me equivoco, en 1925 o antes inclusive. Bueno, pues era una serie de ataques que cuando los obispos se quejaban, el gobierno decía, no, 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 seguro que son ustedes, que son los que están incitando las cosas porque están encendiendo el clima en contra del gobierno. Siempre se pudo probar que habían sido facciones, pues eso, anticatólicas, pero el gobierno nunca hizo nada. Bien, pues está un ambiente un poco de efervescencia cuando Calles legisla duramente en contra de los católicos. Los obispos, en comunión con el Santo Padre, ven que la única salida para el ambiente tan anticatólico que hay es cerrar el culto. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba no solo asustado, sino en buena parte bastante amedrentado, ¿no? Y bueno, pues insisto, ante este panorama, Santo Padre, vemos que esta es la solución. El Papa dice, pues muy bien, cierren el culto y pues un buen día. Esto fue, me parece que el 31 de julio, estoy buscando la fecha porque luego me fallan esos datos. 31 de julio de 1926, si no me equivoco, y el 1 de agosto ya no hay misa en ninguna iglesia de toda la República Mexicana. O sea, como ustedes se pueden imaginar, fue una cosa tremenda, ¿no? Bien, pues los mexicanos, esto después de cartas del obispado a la presidencia, obviamente, ¿no? Los mexicanos reciben la noticia un sábado y al día siguiente no pueden ir a misa. O sea, peor que la pandemia. Si ustedes se pueden, no sé, sentir como aislados por la pandemia, en aquel entonces era muchísimo más delicado. Ninguna iglesia de toda la República Mexicana tuvo misa. El gobierno acusaba al episcopado, acusaba a los sacerdotes tenían que registrarse en el gobierno para pues, ser controlados por el gobierno, a los sacerdotes extranjeros se les expulsó, en fin, una serie de medidas que exacerban mucho las cosas. En esas circunstancias, los laicos dicen, no, 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 o sea, aquí hay que tomar la iniciativa nosotros, o sea, no podemos dejar esto en manos de los sacerdotes y de los obispos, pues porque es a nosotros a quien nos están agraviando. Y se forma la Liga de la Defensa de la Juventud Mexicana.
Bueno, pues ellos son los que con una jerarquía y un orden en todo el país van a organizar una serie de marchas pacíficas, una resistencia pacífica, protestas pacíficas contra el gobierno. Iba a decir, ahorita me distraje un poco. Una de las primeras medidas que tomaron fue un boicot económico que funcionó. Lo que pasa es que después, pues entre la pobreza y demás, la gente ya no pudo resistir con ese boicot. En fin, esto es más o menos hacia la mitad del periodo de Calles, como decía, 1926. Se acercan las elecciones, se acerca la campaña presidencial. Obregón quiere hacer todo lo posible por ganar las elecciones. Los Estados Unidos ven con mucha preocupación todo el ambiente de México y Obregón quiere dar seguridad a los Estados Unidos, quiere dar paz a los obispos, quiere dar paz a los católicos, quiere congraciarse con toda la facción liberal, de manera que quiere darle un poco, pues, por su lado a todos. Tiene pláticas con los obispos, manda un par de abogados, ¿no? Dice, pues hablen con estos dos obispos. Esos dos obispos le dicen, mira, perdónanos, pero no creemos que Obregón vaya a cambiar las cosas. No vamos a pactar con una persona, vamos a pactar o vamos a firmar la paz cuando haya leyes justas. Entonces, claro, a Obregón no le sale la jugada. Por otro lado, desde el punto de vista político, pues ve la manera de congraciarse con los Estados Unidos, de asegurarles que durante su periodo va a haber paz. Cuando dos obispos no le resultaron a Obregón, va y habla con otro, ¿verdad? Porque, a ver, pues como que se muestra más abierto al diálogo, no le funciona, manda gente a Roma, se supone que los iba a recibir el Papa no solo no los recibe, sino que junta a la prensa norteamericana y le hace saber a la prensa norteamericana, porque había un embargo de prensa aquí en México, qué tan dura está siendo la situación de los católicos en México. Dice el Papa, que esto es tremendo, estoy ahorita haciendo un curso de historia de la Iglesia que estoy sacando en mi canal de YouTube y, bueno, pues para los que estén familiarizados, hubo unas persecuciones contra la Iglesia en los primeros 3 siglos. Tremendas, tremendas. Y pues dice el Papa, ahora no lo encuentro, pero aquí está. México es una nación oprimida y desolada por la más cruel y más inhumana de todas las revoluciones. Nada más semejante, añadía el Papa, se encuentra en la historia, aún en los primeros tiempos de la Iglesia, bajo la férula de Nerón, de Calígula y de Domiciano. Domiciano fue un emperador que, pues sí, hizo muchísimo daño a la Iglesia, ¿no? Y el Papa se atreve a decir que nada como aquello, ¿no? Bien, pues esto ya es un tema de abierta persecución contra la Iglesia. Bueno, un clima de mucha efervescencia, 1927, finales de 1927, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, Obregón está en su campaña, hay gente que se mueve por todos lados para que Obregón no sea votado, Obregón que está encontrando oposición en Serrano y en Arnulfo Gómez, decide matarlos, entonces manda a una serie de personas, me parece que estaban en Cuernavaca reunidos, el general Serrano, junto con otras 10 o 12 personas, los meten en una camioneta, los traen para México, antes de llegar a México los asesinan a todos, dejan por ahí tirados los cuerpos, y lo mismo pasa con Gómez, ¿no? Acaba con la oposición. No me acuerdo exactamente qué pasa con Morones, en fin, el caso es que él tiene el camino más o menos abierto para la reelección. El ambiente, como decía, de cierre de iglesias, de
bastante oposición a la Iglesia Católica. Como ustedes se pueden imaginar, es bastante tenso. Y en cualquier momento las cosas se podían complicar. Y efectivamente se complicaron. Precisamente por el bombazo de la basílica, por una serie de muertes que pues, no tenían explicación, hubo quien recurrió a las armas. Y ahí es donde surge el famoso movimiento cristero, que se organiza, digamos, mucho mejor en el estado de Jalisco. Si no han visto la película esta de Cristiada, no se llama La Cristiada, luego le llaman La Cristiada. La Cristiada es una obra de Jan Meyer, historiador francés que se vino a México a recolectar información y luego la publicó, fue su tesis doctoral, publicó, en una edición antigua que yo conocía son 3 tomos más o menos gruesos, muy bien documentada, La Cristiada. La película esta a la que me estoy refiriendo se llama Cristiada. A propósito, uno de los que revisan todo el guión de la película es Jan Meyer, precisamente, historiador que todavía vive en México por las Lomas o una cosa así. Yo estuve en contacto con él porque le pedí que me presentara un libro, precisamente ahorita les hablo del libro. En fin, al final no se pudo, pero bueno, la película esta Cristiada representa fundamentalmente 2 grandes casos. Uno, el del niño Joselito, que fue luego canonizado por el Papa hace unos 3 o 4 años o así, y el capítulo del general Gorostieta. Van a pedirle que organice la resistencia. Él, si no me equivoco, o era católico no practicante o no era católico, digamos, era pues ateo, agnóstico, lo que fuera. Pero su esposa sí era católica. Y por su esposa se anima a decirles que sí y va y organiza la resistencia en Jalisco. Una resistencia que bueno, pues estuvo muy bien hecha, luego pues prácticamente le ganó la partida al gobierno. Bueno, pues ese es un poco el ambiente del país, la ley Calles complica todo, ideas liberales contra conservadoras, y en ese, digamos, ambiente encontramos al Padre Pro. Padre Pro se ordena jesuita, entra a la orden de los jesuitas, se ordena en Europa, tiene una serie de complicaciones y problemas estomacales, le hacen una, otra operación, finalmente regresa al país justo en este momento, cuando la efervescencia está muy dura en el país. Bien, pues llega a hacer lo que puede, y lo que puede, pues se podría decir que es mucho, pues porque va confesando gente por aquí, por allá, va dando retiros en la clandestinidad, va celebrando misas, pues celebraba y guardaba el Santísimo y luego repartía la comunión. Pues él en una agenda iba apuntando, pues hoy di 200 comuniones, hoy di 300 comuniones. Él dice, los primeros viernes llegaba yo a tener incluso el triple de aquello. Como ustedes se pueden imaginar, pues no iba vestido así, de manera que hay fotografías del vestido de mecánico, de payaso, de traje y corbata, pues porque ir vestido así era prácticamente cometer suicidio, ¿no? O sea, era entregarse a las autoridades. Hay realmente historias muy simpáticas acerca de su vida en esos momentos, ya antes, ¿no? Era una persona con muchísima chispa, muy gracioso, hacía chiste de todo, muy ameno, de chiquito incluso, ¿no? O sea, tenía una chispa verdaderamente impresionante de cómo pues, les jugaba pasadas a todos en la familia, en fin. Por ejemplo, ya en el tiempo de la persecución religiosa, un buen día lo están persiguiendo
pero, o sea, de película, ¿no? Sale corriendo, se trepa a un taxi, le dice al taxista que es sacerdote, que lo viene persiguiendo la policía. Entonces, pues ya le va dando indicaciones, derecha, izquierda, derecha, derecho, izquierda. En la siguiente hay una rotonda. En la rotonda baja usted la velocidad, yo abro la puerta y me tiro a las plantas. Y efectivamente así se quita la policía, ya pasa la policía, ¿no? Y queda libre. De esas tuvo varias. En otra ocasión, pues prácticamente corriendo detrás de él, pues da vuelta en una esquina, ve unos pintores, se sube en la escalera, se voltea la chaqueta, se echa pintura, empieza a pintar y ve pasar por ahí abajo a la policía. En otra ocasión, está él por celebrar misa en una casa, lo están esperando en una casa, entonces pues él se dirige a esa casa, da vuelta a la esquina y claro, lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? En cuanto vemos la dirección a la que vamos o en cuanto sabemos a qué dirección vamos, dirigimos la mirada. Y claro, en la puerta de esa casa hay un par de policías esperándolo. Él va de traje, corbata, entonces se acerca, ¿qué pasa aquí? Abre un poco la chaqueta, ¿no? Abre la solapa, como si enseñara una placa policíaca, y los sacerdotes se le cuadran, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No, pues estamos esperando, pues porque va a venir un sacerdote aquí a celebrar misa. Déjeme pasar. Ya dejan pasar y todo el mundo allá adentro, padre, pero ¿qué hace aquí? O sea, esto es peligrosísimo. Ah, bueno, pues recen por el país, ya nos veremos en otra ocasión, con permiso, buenos días. Sale, se le cuadran otra vez los polis, ¿no? Y les dice, porque en ese sentido, pues siempre buscó ser muy sincero, no dijo ninguna mentira, dijo, pues el sacerdote que ustedes están buscando no está nada lejos de aquí, abran muy bien los ojos, con permiso, buenos días, ¿no? Pues buenos días, y ya se va, ¿no? Insisto, de esas tuvo muchas. Una vez estaba yo platicando estas historias, hay una famosa en la que, eh, pues, una vez más lo están persiguiendo, entran, no sé si al lobby de un hotel o qué sé yo, una farmacia, lo que fuera. Entonces hay por ahí una muchacha, se le acerca a la muchacha, la agarra del brazo y le dice, mira, soy sacerdote, me están persiguiendo. La muchacha disimula, no pasa nada, ¿no? Y se salva una vez más. Contaba yo esta historia en otra ocasión y uno de los asistentes dijo, ah, sí, esa es tía abuela mía, se hizo monja. De manera que, pues, el testimonio se verifica, ¿no? Él cuenta que, digamos, un lugar preferido por él para ir a confesar eran las cárceles. Entonces se colaba a la cárcel, quién sabe cómo, no me pregunten. Confesaba a los presos porque eran presos por ser católicos, o sea, ningún crimen. Confesaba a los presos y se iba, ¿no? Esto también en distintas ocasiones. Un sacerdote, digamos así, de movido, empieza a llamar la atención. Empieza a llamar la atención, empieza a llamar la atención, empieza a sonar el Padre Pro, el Padre Pro, el Padre Pro, para arriba, para abajo. Como decía, hizo lo que pudo, y pudo mucho. Confesaba, celebraba misa, retiros, comuniones por aquí y por allá. En fin, constantemente estaba, pues eso, llevando a cabo su ministerio pastoral, ¿no? Ahorita me distrajo otra vez un momento, perdón. Bien, el caso es que su nombre empieza a sonar, ¿no? Padre Pro, para arriba, para abajo, celebrando confesiones en las cárceles, comuniones, etcétera, etcétera. Otra cosa que hacía era una labor asistencial. Empezaba a pedirle a la gente con más medios para que le ayudaran, porque había mucha gente muy pobre y también pues con las circunstancias de la persecución, pues mucha gente estaba bastante recluida en su casa. En fin, el caso es que empezó a conseguir donativos para empezar a entregar despensas. Insisto, cuenta
él todo aquello, sus peripecias, ¿no? Pues un día iba yo en un camión con un guajolote, ¿verdad? Pues porque se lo iba a dar a una familia pobre, ¿no? Eh, y empieza a repartir despensas, 2, 10, 20, 100, 200, 300, no sé si llegó a repartir cerca de 500 despensas, una cosa así, a mucha gente. Se movía muchísimo. Como decía, esto suena mucho, empieza a hacer ruido, la policía quiere detenerlo porque lo que estaba haciendo eran delitos, perpetrando delitos, ¿no? Entre comillas. Si no me equivoco, en alguna ocasión incluso lo detienen, lo cuestionan, no le encuentran culpa y lo sueltan. Bien, hablé un poco del ambiente del país, hablé un poco del Padre Pro y voy a hablar ahora de cómo se desencadenan los acontecimientos. Con el clima efervescente del país, hay quien piensa, hay que acabar con las cabezas. Hay que acabar con Calles, hay que acabar con Obregón, hay que acabar con esos políticos que están haciéndole tanto daño a la Iglesia. Y entonces planean un atentado contra Obregón. Esto es a finales de 1927. Calles está por concluir su mandato, de manera que Calles ya se va. Obregón está por entrar al gobierno una vez más, íntimo amigo de Calles. Ya la gente conocía cómo eran las cosas con Obregón 4 años antes, de manera que no lo querían en el poder por ningún motivo. Entonces, bueno, pues estas personas se dan a la tarea de acabar con las cabezas. Y el primero que se proponen es Obregón. Aquí es donde entra el nombre que pronuncié al principio, Luis Segura Vilchis. Es un nombre que pertenece a la Liga. Los hermanos del Padre Pro también están en la Liga. Yo creo que prácticamente todo católico estaba en la Liga en ese momento, la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. Y junto con otras 3 personas, en realidad 4 porque son 5 los que saben del tema, pero son 4 los que llevan a cabo el atentado, junto con otros 3, ellos 4 fabrican unas bombas Molotov, y un buen día que se va a ofrecer una corrida de toros en honor del cuerpo de policía, decide Luis, junto con estas 3 personas, atacar el coche de Obregón, aventar las bombas y matarlo. El atentado fue fallido, Obregón no tuvo un solo rasguño, y a raíz de este atentado se culpa al Padre Pro. Hay distintas versiones que yo desmiento en un libro que escribí acerca del Padre Pro, una serie de versiones que, si ustedes van a los periódicos de la época, se siguen diciendo. Versiones que muchas veces se han escrito en biografías del Padre Pro. Se dice que uno de los que estuvieron en el coche que perpetró el atentado, que además a ese fulano le entró una bala por aquí, le salió por acá, se dice el gobierno, que ese señor confesó que los Pro eran culpables. Ese señor no habló para nada, estuvo 3 o 4 días en el hospital agonizando y se murió. En fin, el caso es que, insisto, porque ya querían buscar al Padre Pro, se dan a la tarea, a raíz del atentado contra Obregón, de detener al Padre Pro. Y lo detienen junto con sus 2 hermanos. Porque los superiores del Padre Pro le habían dicho que abandonara el país, porque de nada servía que mataran sacerdotes si cuando esto terminaba no iba a haber sacerdotes para la gente en México. Y mi bisabuelo, el papá del Padre Pro, le dijo, pues mejor que vayas con tus hermanos por si algo se necesita. De manera que los 3 estaban moviéndose de casa en casa, planeando salir del país. Y es una de esas noches, detienen a los 3. Van a parar a la cárcel y cuando están en la cárcel, Luis Segura Vilchis, o sea, el que planeó el atentado, va con el general Roberto Cruz, que es quien manda en la jefatura de policía en ese momento, y se entrega.
Dice, vamos a ver, yo soy el culpable, yo hice las bombas, puedo decir dónde está el material que utilicé o lo que sobra del material que utilicé, pero los pros inocentes sí quiero que los dejen salir. Ya en ese momento no le hacen ningún caso, lo meten a la cárcel y sin juicio deciden fusilarlos a todos. El día del atentado, eh, Nahum Ruiz recibe el tiro, es la persona que dije que recibe el tiro. Luis Segura Vilchis va en el coche, consigue escaparse. Juan Tirado Arias va en el coche, a él lo detienen y lo meten a la cárcel. Y el cuarto, un señor José Gómez, se escapa, de él nunca se supo nada. Él escribe un testimonio impresionante, inédito hasta que publiqué el libro, inédito acerca de su testimonio, acerca del atentado. Impresionante. Tengo buena parte de eso en el libro que escribí. Y él habla de cómo efectivamente los pros son enteramente inocentes y da la versión real de los hechos del atentado contra el general Obregón. Bien, bueno, pues unos pocos días después de que los apresan, a los tres hermanos Pro, Juan Tirado, que iba el día del atentado, ya está en la cárcel, Luis se entrega, Nahum decía está en el hospital y se muere días antes, y José, ¿no? Bueno, pues de estos 5 que están en la cárcel, matan primero al padre, ya hablé de eso al principio, lo sacan, lo fusilan, luego sacan a Luis Segura Vilchis, luego sacan a Humberto, su hermano, luego sacan a Juan Tirado Arias y venía la ejecución de Roberto cuando se detiene, como dije al principio. Un testimonio de verdaderos católicos, de verdaderos cristianos. Tengo una semblanza muy bonita acerca de Humberto, mártir también, que publico en el libro, por si alguien la quisiera leer. Es un testimonio que yo personalmente lo leo y pues no dejo de emocionarme, pues porque fue un muchacho de 24 años que fue muy brillante, muy brillante durante toda su escuela, en el trabajo que desarrolló. Un católico de una pieza, un católico que inocentemente fue a parar al paredón y ofreció su vida por nuestro Señor. En fin, yo podría continuar, pero me parece que me voy alargando, José Ramón. Quiero enseñarles el libro, o la portada del libro, El Padre Pro por el Padre Pro. De hecho, la foto de abajo del título es una multitud tremenda que es precisamente la del sepelio, del Día del Padre. Decía que el Padre Pro empezó a entregar unas despensas. Esas despensas a la vuelta de casi 100 años no se han dejado de entregar. Ahorita mi familia entrega esas despensas, entregan cerca de 200 despensas al mes. Van consiguiendo donativos de aquí y allá, de donde pueden. Y bueno, pues yo me ofrecí a escribir el libro y lo estamos vendiendo precisamente para recabar dinero para las despensas. En una página interior del libro, pues si alguien quisiera donar o ayudar con las despensas, pues se pone la cuenta de esta obra del Padre Pro para contribuir con lo de las despensas. Y como le decía José Ramón al principio, si alguien quisiera el libro, pues me pueden decir, me pueden dejar el dinero en algún centro y yo puedo pasar por ese centro y dejar los 1, 2, 3, 10 libros que quieran, si alguien estuviera interesado. Muy bien, padre. Muchísimas. Preguntan, perdón, veo ahí cómo se llama el libro que escribió. Se llama El Padre Pro por el Padre Pro. Muy bien. Pues muchas gracias, padre. Qué buena No, de plática. nada, de Qué nada. emocionantes cosas nos ha contado. Eh, eh, Contando rápidamente la parte del libro, yo creo que pudiéramos hacer algún enlace con la librería de la parroquia de San José María, que ahí Fíjate podíamos... que yo preferiría venderlos directamente, Ok, bueno, precisamente porque es una cuestión de beneficencia. ok, Digo, sin agravio a la librería, ellos obviamente quieren una ganancia.
Ok, Entonces, para esa ganancia tendría yo que subir el precio, cosa que no hemos claro. querido hacer, ¿no? Cuesta 250 pesos Ujú, y pues insisto, ese dinero se va a esta causa. Entonces, bueno, lo vende un poco mi familia. Yo no tenía ningún inconveniente en dejarlos en la iglesia. ujú, Hablaría con la encargada, con la que me llevo muy bien y vende de ujú, hecho otros libros míos, ujú. pero le diría, oye, mira, estos te los dejo, los van a venir a recoger y punto, ¿no? Sí, 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 algo así. Y si no, pues hablamos ahí en la casa, en el centro, para ver quién puede recibirlos para estarlos repartiendo y recogiendo el dinero. Ujú. Padre, caray, creo que aparte de la formación religiosa y aparte de la formación intelectual, como dice el libro del Padre Dragón, y que subraya mucho don Luis María Martínez en su prólogo, ese gracejo ingenioso, delicado e inocente que tenía Miguel Agustín, creo que se hereda de familia, ¿eh? Creo que se hereda de Yo familia. te lo agradezco, pero habiendo escrito el libro de mi tío abuelo, eh, que tiene unas anécdotas espectaculares, eh, yo estoy muy lejos de eso, la verdad, ¿eh? Pero bueno, te lo agradezco mucho. No, de veras es bastante cercano el asunto, pero de veras muchísimas gracias. He visto algunas personas que están haciendo unas preguntas. Quisiera yo hacer alguna y también hacer un reconocimiento. Tenemos entre las personas que están escuchando esta charla, de ver, ahí lo veo, a Eduardo Schmitter, que es numerario mexicano y que vive en Nigeria. Y Eduardo es un gran tipo, ahora sí que lo conozco, a él no tanto, a su hermano sí, porque fue un gran maestro mío, y yo le agradezco que desde Nigeria se esté conectando a esta charla. Caray, qué honor. Eh, en fin, a ver, empecemos con estas preguntas. ¿Cómo terminó después del sacrificio y del martirio de sus dos tíos y el apresamiento de su abuelo, el regreso a casa? ¿Cómo acaba de terminar? ¿Cómo acaba de procesarse todo este ambiente de persecución y de testimonio dentro de la familia Pro? Dentro, cuando escribí el libro, caí en la cuenta, tal vez no lo había pensado antes con detalle, de cómo fue duro para la familia el día 28 de noviembre, perdón, el día 24 de noviembre, la ejecución fue el 23 de noviembre del 27, el 24 va mi bisabuelo, ya había muerto su esposa, mi bisabuela, eh, con alguno que otro de sus hijos. Él tuvo 8 o 9 hijos, 3 o 4 se murieron de muy pequeños. Las primeras dos fueron monjas, María de la Luz y María de la Concepción. Bueno, pues con 2 hijos muertos, ¿no? Va con 2 hijos al cementerio, decía, en ese momento caí en la cuenta de lo duro que sería con una multitud de más de 10 o 15 mil o 20 mil personas alrededor, eh, pues enterrar a su hijo el padre y luego ir a la otra fosa. Luego ir a la otra fosa, debió haber sido tremendo, a enterrar a su otro hijo. Anita, estaba deshecha, como se podrá uno imaginar, mar de lágrimas. Le dijo, hija mía, no tienes por qué llorar, tus hermanos triunfaron, ¿no? Se fueron al cielo. Eh, yo te podría decir que creo que así es como se terminó en la familia, ¿no? Con el orgullo de tener 2 mártires en la familia. El 23 de noviembre, mi abuelo
recordaba con mucha pena esa fecha, con mucho dolor, hasta que un buen día le dijo a su hijo, vamos a ver, tú te llamas como mi hermano, Humberto. eh, Mi hermano Humberto se fue este día al cielo. Ya no puedo yo celebrar esto como luto. Esto es un día de fiesta. Y siempre en la familia celebramos mucho el 23 de noviembre. En la medida de lo posible nos reunimos. Ahora que regresé a México, mi papá me ha ido pidiendo celebrar la misa del Padre Pro en la iglesia de la Sagrada Familia, que es donde está él, cerca de la Glorieta de Insurgentes. Eh, y pues nos celebramos el 23 de noviembre, ¿no? Un poco en honor a Humberto Pro, ¿no? Que murió, mi tío abuelo. Un sobrino nació ese día, otro sobrino se llama Miguel Agustín, de manera que se celebra el 23 de noviembre. En fin, yo creo que a grandes rasgos así es como terminó con el orgullo, con el agradecimiento a Dios de haber dejado esta herencia en la familia, ¿no? Y muy bien, muy bien. Padre, creo que el testimonio de los hermanos dentro de lo que fue el proceso de la persecución religiosa en México es ejemplar en el sentido de que no tenía nada que ver directamente, digamos, con algunos de los eventos que estaban sucediendo, y sin embargo fueron pues, prácticamente escogidos para esta situación. Pero no podemos dejar de pensar en todos aquellos que sí estuvieron en una participación directa en el brazo armado de la Liga de la Defensa, como también en los otros brazos de la Liga, que eran los de las relaciones entre sacerdotes, obispos que estaban escondidos dentro o fuera del país, las relaciones y las comunicaciones con el Vaticano para que tuvieran una información fresca y demás, el organizar todos esos mensajes entre obispos y sacerdotes y el pueblo en general, y en sí como también pues parte de la población protegió ese sentido religioso, teniendo las escuelas incluso cerradas, cómo se organizaron a tener clases en casas particulares, cómo poder sobrellevar ese acoso completo de lo que fue la religión, de lo que fue el gobierno con la religión aquí en México, y cómo hizo fructificar también la acción católica. La acción católica en México es cuando más prende y de ahí se deriva quizás parte de la liga, ¿no? Eh, ¿Cómo ve usted estos movimientos alrededor de todos los eventos? Yo creo que es un tema muy amplio y parte de lo que mencionas apunta muy lejos, ¿no? Pues porque es, no sé, desde las clases, pues eso, a puerta cerrada de religión, los obispos, la información al Papa, la información a Roma, por parte de los obispos, por parte del gobierno. Yo creo que son una serie de comentarios que tienen un calado muy grande, diría yo. Pero tal vez una de las cosas más significativas, diría yo, de aquel entonces es la unidad con la que se vivió por parte de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, Obregón, como decía hace un momento, quiso hablar con unos obispos, luego quiso hablar con otro, luego quiso hablar con otro, ¿no? Para ver si encontraba una fractura por la cual se pudiera colar, ¿verdad? Para dividir a la Iglesia. No lo dije, viene por ahí en el libro dicho de pasada. Calles nombra un papa mexicano, el famoso patriarca Pérez, un, si no me equivoco, ex sacerdote
Y entonces dice, bueno, pues este es el Papa mexicano, ¿verdad? Y lo viste de Papa y le pone ahí, ¿no? Su tiara y no sé qué. Y quiso que la iglesia mexicana, digamos, tuviera ese sesgo, ¿no? Nadie le hizo caso. Incluso sacerdotes que hubieran dejado el sacerdocio o que hubieran apostatado en otro plan, en otra cosa, nadie se unió al patriarca Pérez famoso, nadie. El mismo patriarca Pérez, cuando se murió, pidió perdón por lo que había hecho o por lo que había dejado que sucediera con su persona, un poco títere, me imagino yo, pero te digo, creo yo que de lo más llamativo es la unidad tremenda que tenía la Iglesia en ese entonces, jerarquía desde el Papa, jerarquía episcopal en México, sacerdotes y laicos, ¿no? O sea, se unieron de una manera tremenda, ¿no? Tenemos a alguien que está pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Luis Gerardo, si pudieras abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Adelante, Luis Gerardo. Padre, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su conferencia. Muy De nada, interesante. mucho gusto. Muchas gracias. Fíjese que le comento, a mí me ha interesado mucho el tema justamente de la persecución religiosa en México en esos años. Y últimamente encontré en un libro un hecho que quisiera comentarlo con usted, me parece muy interesante. Y es el relato sobre la forma en que se escondió la tilma de Guadalupe durante la persecución religiosa en la casa de una familia católica, específicamente de la familia Murguía. Entiendo que la tilma, cuando sucedió el atentado de 1921 en la Basílicas, pues ya se tenía el temor de que pudiera haber un segundo atentado para destruirla. Y por ello se decidió desmontarla una noche, enrollarla tal cual en uno de estos tubos que se utilizan para la arquitectura, para los planos, y sacarla escondida en un camión de mudanza por atrás de la Basílica de Guadalupe, llevarla hacia la casa de esta familia que era en el centro histórico de la Ciudad de México y esconderla ahí durante los años que duró la persecución. Para esto se tuvieron que brincar algunos retenes de la policía, incluso en una camioneta desvencijada, en fin, un hecho que es digno de la epopeya que fue la persecución religiosa. No sé si usted sepa algo a este respecto. Fíjate que he leído en alguna ocasión alguno que otro detalle. Digo, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero mi vida ha dado muchas vueltas. Estudié la carrera en una ciudad, luego la terminé en otra. Estuve viviendo en Roma, me dediqué pues eso, a los estudios de teología. Regresé al ministerio pastoral, la verdad es que sin mucho tiempo para muchas cosas. Y luego me fui a Australia un buen tiempo. En Australia me desconecté prácticamente de todo, absolutamente de todo. Yo soy de la Ciudad de México, estuve fuera de la ciudad casi 30 años, de esos 30, 20 estuve fuera del país. Entonces, pues por todas estas peripecias no he podido dedicarle más tiempo a una serie de cosas que me hubiera gustado mucho dedicarle más tiempo. Entonces eso sí lo había leído, a grandes rasgos lo recuerdo, pero de detalles ahorita no me acuerdo más. Gracias, padre. Y por cierto, acabo de encontrar su canal en YouTube, yo no lo conocía, tiene 2 semanas que lo estoy siguiendo, lo felicito. Muchas gracias. Está muy bien hecho, es sensacional. Gracias. Con la ayuda de algunas personas que muy generosamente me echan la mano, ahí va, sí, gracias a Dios. Gracias. A ti. Pues muchas gracias, padre. Yo quisiera realmente agradecerle este tiempo, esta comunicación tan amable, tan fluida, y a todos decirles que pues tenemos la gracia y la ventaja de tener entre nosotros a esta gran persona que escribe unos libros extraordinarios
Muchas gracias. Recuerdo ahorita muy bien, el primer libro que conocí suyo fue el de la oración, que está escrito en inglés y en español, Así es. que me ha servido mucho para algunos amigos americanos o muchachos que están estudiando inglés y que pueden ahí mismo estar traduciendo las cosas ya de muda. Otros más sobre misterios, sobre la Santísima Trinidad, etcétera. La verdad, padre, un gran teólogo, me quito el sombrero, Te agradezco que tiene mucho. una mente muy clara para describir las cosas muy complejas que pues no me da la inteligencia para llegar a ello, ¿no? Te agradezco Y mucho. y agradecer de verdad muchísimo todo esto, y vamos a tomar muy en serio el ver lo del libro del padre por de Sí, algunos mira, ejemplares ahí en el centro de Santa Fe para que los quiera conseguir y los pueda tener. sí, nos ponemos de Y acuerdo. promover también la, la parte de la ayuda a las despensas, que es una iniciativa extraordinaria que empezó su tío abuelo. Y Estamos, qué bueno que favorables. se está cortando un poco Salvador, no sé si tengas algo. se está cortando un poco tu audio, Tu José Ramón. conexión se está perdiendo, sí. Sí. A Conexión ver, está perdiendo. María A ver, Teresa Salvador. pidió la palabra, por favor, si puedes abrir tu micrófono, María Teresa. Y les Sí, bueno, acabo... ¿qué Sí, tal, adelante. padre? Muchas gracias por esta conferencia extraordinaria. Solo quería preguntarle si conoce un libro que se llama Las Naciones Extranjeras y la Persecución Religiosa. No lo conozco. Se lo voy a llevar. Lo escribió mi suegro. Él estaba en ese tiempo en Europa y estuvo pues promoviendo mucho el apoyo de otras naciones a lo que estaban viviendo en México. Se lo voy a llevar por ahí. Te lo Nada más. agradezco mucho. Te lo Gracias. agradezco mucho. Gracias a ti. Muchas gracias. Acabo también de poner en el chat los datos, el link para el canal de YouTube del padre Humberto. Te agradezco Para quien mucho. Oye, y del libro, pues ya si tú, Salvador o José Ramón, quieren, pues eso, ver con la gente, bueno, pues padre, que nos deje 10 libros en el centro de la iglesia, pues les dejo 10 libros, porque como ustedes tienen la conexión con toda esa gente, bueno, ya me dicen dónde dejarlos, en mi casa, desde mi casa, aquí viene Héctor Telles, que también pues ha vendido algunos libros, pero insisto, o sea, en el centro que haga falta yo creo que me será fácil hacerlo llegar o hacer llegar los ejemplares que quieran, ¿no? De acuerdo, así lo haremos. Me piden aquí que lo vuelva a poner el link. Perdóname, es que lo puse en otra parte. Aquí lo estoy poniendo otra vez. A ver si ya lo pueden copiar. Pues muchas gracias, padre. Todavía hay gente que se está ahorita conectando. Para quienes no, bueno, si les preguntan, se grabó esta charla con el padre Humberto Pro y en breve quienes quieran verla o compartirla con algunas personas que no hayan podido acompañarnos, la podrán ver también. Ahorita también les ponemos los datos del canal donde lo pueden ver. Muchas gracias. José Ramón, si quieres Sí, cerrar. les quiero comentar a todos los que están conectados que cualquier pregunta acerca de esta charla o de los libros del padre, en la invitación que ustedes tienen, que se les hizo llegar, en donde está el código de este Zoom, ahí están el correo electrónico de Salvador, el correo electrónico de un servidor, y nos podemos poner de acuerdo para que entonces se les haga llegar tanto la grabación de esta charla como los datos de en dónde se puede recoger el libro y demás.
Y pues, padre, muchísimas gracias, de veras. No, pues gracias a ti, por gracias este a todos ustedes por su atención. Muchas No sé gracias, si José alguien Ramón. más tenga. Rodrigo, padre, muchas gracias. Carlos, un gusto. Qué gusto Un verle, gusto. muchas gracias. Muy buena Igualmente. práctica, muy ilustrativa. Qué bueno que te gustó, muchas gracias. Muchas gracias también, me despido. Francisco Siliceo, gracias padre, Francisco, gracias que te vaya muy Salvador, bien. gracias José Ramón. Gracias a ustedes. Gusto saludarte. Excelente. Voy a tener que dejar Adiós. porque Padre, y a todo su equipo. tengo que irme a confesar, ¿eh? Con permiso. Bueno, Rezo por muchas gracias, ustedes, padre. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Adiós, igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, padre. Gracias, Salvador. Carlos, a tus órdenes, muchas gracias por acompañarnos. Gregorio, gusto verte. Gracias, buen día. ¿Ya paras la grabación, Salvador? Sí. Perfecto.